Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Said Orlando Romero Pérez. Estudio en la Universidad Tecnológica del Valle de Ocotito, en la carrera Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales. En este video voy a hablar sobre la clasificación de los materiales. Para dar una definición de lo que es un material, primero se deben de entender cómo es que está conformado. Lo primero es que un material está compuesto por elementos, generalmente los elementos químicos encontrados en la naturaleza y representados en la tabla periódica de elementos químicos. Sin embargo, esto no es todo. En los materiales, estos elementos están relacionados por una composición química definida. Eh, un ejemplo muy sencillo eh, es la sal común que normalmente podemos encontrar en nuestra cocina. Su fórmula química es NaCl, lo que significa que hay un átomo de sodio que es Na por cada átomo de cloro que es Cl, y es la única forma de obtener este compuesto. Eh, el último factor importante de un material es el, es el acomodo de estos elementos, es decir, eh, nos referimos a su estructura. Los materiales están caracterizados por tener una estructura determinada y única. Si este acomodo cambia, cambiarán las características del material y por lo tanto se hablará de este como una variación o como otro material distinto. En ciencia o como le menciono en la ingeniería de materiales, existen otra distinción para los materiales, y es que deben tener un uso específico. Si no es así, entonces se les denomina únicamente sustancias. Por ejemplo, el agua. En estado líquido es una sustancia, pero al enfriarse y convertirse en hielo, se puede usar como un material de construcción. Por lo tanto, esta misma agua solidificada, al tener un uso práctico, se le considera material. Para entender mejor todo esto, los materiales están formados por elementos con una composición y estructura única y que además pueden ser usados con algún fin específico. Claramente, todo esto lo podemos ver día a día en cualquier lugar en el que estemos. Como un ejemplo, desde estos lapiceros, esta cinta adhesiva, estos nuestro plumón, eh, pues para llegar hasta ese diseño y este producto, se tuvo que hacer una transformación de ciertos materiales para que mediante esa transformación pues pudiéramos llegar al producto final. Y pues bueno, dentro de lo que son las clasificaciones de los materiales, eh, de forma muy general están lo que son los metales, los cerámicos, los polímeros y los materiales compuestos. Eh, esta clasificación no es única, pues los materiales se pueden dividir por su estructura y por sus propiedades físicas y químicas, por sus usos, ya sea como les menciono en la industria específica. De estos tenemos lo que son los materiales puros. De los materiales puros, eh, quien hizo el primer intento de hacer una clasificación de los materiales encontrados en la naturaleza, fue hecho por un químico. eh, Él organizó un sistema de clasificación de elementos en el que estos se agrupaban en conjunto de tres denominados triadas. Las propiedades químicas de los elementos de una tríada eran similares y sus propiedades físicas
variaban de manera ordenada con su masa atómica. La tríada del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. El químico desarrolló lo que hoy en día todos conocemos, que es una tabla periódica de los elementos. Según el orden creciente de sus masas atómicas, colocó los elementos en columnas verticales, empezando por los más livianos. Cuando llegaba un elemento que tenía propiedades semejantes a las de otros elementos, empezaba otra columna. Para ese entonces fue Mendeleev. Él perfeccionó su tabla acomodando ya los elementos en filas horizontales. Su sistema le permitió predecir con bastante exactitud las propiedades de elementos no descubiertos hasta el momento. Pues en los materiales, el tipo de enlace químico determina una gran cantidad de sus propiedades. El orbital más externo, llamado capa de valencia, determina cuántos enlaces puede formar lo que es un átomo. Para que se forme un enlace, se requiere que las capas de valencia se toquen. Por esto debe ser el orbital más externo y que haya transferencias de electrones en las capas de valencia de ambos átomos. Existen lo que son tres tipos de enlaces considerados energéticamente fuertes, que es el enlace iónico, el covalente y el metálico. Existen además también las llamadas fuerzas de atracción débiles o fuerzas intermoleculares. El enlace iónico, para que pueda darse este enlace, uno de los átomos debe ceder electrones y, por el contrario, el otro debe ganar electrones. Es decir, se produce la unión entre átomos que pasan a ser cationes y aniones. Y ejemplo típico es el cloruro de sodio, en donde para formarse el sodio debe ceder un electrón al cloro, quedando un sodio en carga neta positiva y un cloro con carga neta negativa. Con el enlace covalente, en este enlace cada uno de los átomos aporta lo que es un electrón. Los orbitales de las capas de valencia de ambos átomos se combinan para formar uno solo que contiene a los dos electrones. Y el tercero, que es el enlace metálico, los átomos de los metales tienen pocos electrones en su última capa, por lo general 1, 2 o 3. Estos átomos pierden fácilmente estos electrones y se convierten en iones positivos. Un ejemplo, lo que es el Na, Cu2, Mg2. Los iones positivos resultantes se ordenan en el espacio formando una red metálica. Otro enlace que está es el enlace intermolecular. Este tipo de enlace se caracteriza porque la distancia entre los átomos es más grande. Se encuentran las fuerzas de London, Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Estos enlaces son los que permiten cierta cohesión en sustancias como el agua, o que le dan a ciertos materiales propiedades eléctricas, la electrostática. A diferencia de otros enlaces, este es un poquito más común, con las moléculas y no tanto para lo que son los átomos. Otro de los que podemos encontrar con los materiales son los materiales metálicos. Como sabemos, el descubrimiento de los metales y la forma de procesarlos marca la división entre la edad
entre la edad de piedra y el inicio de las civilizaciones en la llamada edad de los metales. En la edad de cobre aparece la metalurgia y minería, comenzando a trabajarse el cobre y el oro para fabricar armas rústicas como punzones, hachas, puñales, punta de flecha, entre otras cosas. El poder darle esta transformación desde muchos tiempos atrás, pues ha sido de mucho beneficio para el ser humano. Nos ha beneficiado en diferentes aspectos, ya sea para facilitarnos lo que hoy en día son pues la vida cotidiana. Una gran parte de los elementos de la tabla periódica se les puede asociar un comportamiento metálico de diferente valor, siendo más alto el de aquellos con enlaces netamente metálicos. Los metales se caracterizan por ser buenos conductores térmicos y eléctricos. Todos son sólidos, como sabemos, en condiciones naturales, excepto uno que es el mercurio, el Hg, y tienen un brillo característico, denominado brillo metálico, que ningún otro tipo de material posee. Los metales, una vez pulidos, reflejan la mayor parte de la luz que les llega, por lo que pueden ser usados como espejos. eh, por, por lo que sabemos, es uno de los materiales más usados para la producción de espejos astronómicos, que eso es una ventaja. Y pues hoy en día nos ayuda bastante para ciertos detalles, como el término de aleación. Él define una unión íntima y homogénea de dos o más metales. Esta se consigue con un proceso de calentamiento hasta llegar a fundir los compuestos y posteriormente un proceso de solidificación, enfriamiento, que puede ser lento y rápido dependiendo del tipo de aleación deseado. Esto lo podemos ver mucho en lo que es en herrería, en la fabricación de anteriormente de espadas, que alteraban lo que es el metal mediante lo que era el calor. Otro de los metales son, perdón, otro de los materiales eran los materiales cerámicos. Estos tienen como característica química estar compuestos principalmente por enlaces iónicos y covalentes que se ordenan en forma específica, dándole al material lo que es una estructura cristalina, lo que les proporciona ciertas propiedades distintivas. Como sabemos, son materiales inorgánicos de baja conducción eléctrica y mecánica frágiles. Algunos de estos materiales se utilizan desde la antigüedad, pues son los materiales de uso en construcción más extendidos y antiguos del mundo, debido a la abundancia de terrenos arcillosos en casi toda la zona del planeta. Este lo podemos ver más en ladrillos, adobes y todo tipo de tabiques usados en construcción. Pero en la actualidad, los diversos métodos de producción han permitido crear cerámicas avanzadas o estructurales, materiales de muy diversas características, incluyendo aquellas con buena conductividad eléctrica o con mejor propiedad mecánica, por lo que el uso de estos va más allá que el de la edificación. Estos materiales se pueden clasificar en cerámicas basadas en óxidos y basadas en nituros, carburos, silicuros y otros. Entre las cerámicas avanzadas cabe destacar la alumina, la berilla,
eh, los carburos, los nitruros y los boruros. La producción de cerámica avanzada sigue la etapa de producción de polvos, preparación de la masa de humectación, conformado y secado, prensado y sinterización, aplicando el calor con o sin presión simultánea para acabar con el mecanizado. Y también tenemos lo que son los materiales poliméricos. Los materiales, los polímeros, los polímeros que se forman por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros. A pesar de que cuando se habla de estos materiales, la imagen más recurrente es un envase o una bolsa de plástico. La humanidad ha utilizado materiales poliméricos naturales desde hace mucho tiempo. El algodón es uno de ellos, la seda, el caucho, el almidón y la celulosa son ejemplos de ellos. Además, ahora se sabe que materiales como la queratina presente en el cuerpo o la glucosa, sustancial vital para nuestro funcionamiento, también polímeros, incluso el formador de genes, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que es un polímero natural. Y por la polimerización es el proceso por el cual se forman polímeros a partir de monómeros. Se pueden clasificar de distintas formas por su estructura, sus compuestos o su comportamiento mecánico y térmico. De estas dos propiedades se pueden hacer la división de polímeros termoplásticos y termoestables, los termofijos. Los polímeros termoplásticos son relativamente blandos y dúctiles. La mayoría de los polímeros, de los lineales y los que tienen estructuras ramificadas con cadenas flexibles son termoplásticos. Y pues un ejemplo en el refresco que nos tomamos, viene siendo en lo que son los refrescos. También lo podemos ver en las piezas de los automóviles, en las pequeñas piezas. Por otro lado, los polímeros termoestables son blandos o plásticos. Al calentarlos por primera vez después de enfriados, no pueden recuperarse para transformaciones posteriores. Todos aquellos tienen una estructura molecular de forma reticular tridimensional, por lo que son materiales compactos y duros. No son afectados por la temperatura, es decir, tienen temperaturas de fusión relativamente altas y son insolubles a la mayoría de los solventes. Ejemplos son todas las resinas de moldeo, como la melanina y las resinas apóxicas, que se usan para hacer formas duras y de alta resistencia mecánica. Y por último tenemos lo que son los materiales compuestos. Un material compuesto es el resultado de la combinación de dos tipos de materiales: metal-metal, metal cerámico, metal polímero, polímero cerámico
polímero, polímero y cerámico, cerámico. Estos se encuentran en diferentes porcentajes, siendo la fase que se encuentra en mayor proporción la matriz o fase continua, mientras que la fase que se dé menor proporción se le denomina refuerzo o fase discontinua. Las variables que se manejan en este tipo de materiales son generalmente el volumen que ocupa el esfuerzo, su tamaño, su forma y el tipo de acomodo que tiene, incluyendo distribución y orientación. Los materiales compuestos más usados son los materiales compuestos reforzados con fibras que están inmersas en una matriz, los materiales compuestos reforzados con varias capas de láminas de distintos materiales, los materiales compuestos reforzados con partículas de diferentes diámetros dimensionales en el volumen de la matriz. La gran ventaja de lo que son estos materiales compuestos es que con el refuerzo adecuado se pueden modificar algunas de las propiedades de la matriz. Estas propiedades pueden ser mecánicas, como mayor resistencia, rigidez, resistencia al desgaste o a la fatiga; de tipo químico, como mayor resistencia a la corrosión; o de tipo físico, como mejoras en el comportamiento de los materiales a campos eléctricos, acústicos y o a la temperatura y la presión. Debido a estas ventajas, los materiales compuestos tienen una gran aplicación en áreas donde las propiedades mecánicas, la resistencia y la baja densidad de los materiales son decisivos, como en la construcción, la aeronáutica, lo que es la automotriz y lo que es la odontología, entre otras. Y pues, para concluir con este video, podemos darnos cuenta que lo que es los materiales los podemos encontrar en cualquier lugar, y pues también nos damos cuenta que nosotros los estamos utilizando. Es por eso que todo material, al ser alterado, como en plásticos, al secarse de calor, existe una transformación con esos materiales. También para la fabricación de ciertos productos metalmecánicos, de metales, se necesita hacer una preparación para que la pieza o el producto, en este caso que se está pidiendo, cumpla con todas las normas y las especificaciones que requiere del cliente. Y pues hasta aquí mi video. Muchas gracias.